Dice la inspiración, llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura. Dios autoriza a ustedes como futuros maestros y que van a promover las actividades agrícolas, los autoriza para que ¿qué? Para que usen ¿qué? La Biblia como autoridad para enseñar ¿qué? Agricultura. Y dice, es a saber que era el plan de Dios que el hombre labrara la tierra. Era el plan de Dios que el hombre labrara la tierra. ¿Verdad? No es que dejó de ser, sino que nosotros dejamos de ¿qué? De cumplir con ese plan de Dios. ¿Ok? Eso se encuentra en condición del niño, ¿verdad? Y tiene un punto y coma, y que el primer hombre gobernante de todo el mundo se le dio un jardín. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí, la cita está ahí, es para que me ayuden. Y si participan. ¿Para qué? Le dio un jardín para que lo cultivase. Y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza en realidad han sido agricultores. Muy bien. Así que el plan general de Dios es que el hombre labre la tierra. El plan de Dios es que el hombre labre la tierra. ¿Verdad? En la historia, siempre el trabajo de la agricultura después de la caída del hombre fue delegada a los esclavos, a las mujeres, a los indígenas, a las poblaciones sometidas por otro imperio. Y eso en el tiempo ha tenido un efecto entre nosotros de que le damos muy poco valor a la agricultura. Eso es para el que no sabe, eso es para el campesino, el que no estudió, ¿verdad? Entonces, y eso viene de las culturas muy antiguas. El enemigo ha hecho ese trabajo de que la actividad agrícola se vea como denigrante. Pero es el plan de Dios que el hombre labre la tierra. Bueno, hay mucho argumento para hablar acerca de las razones por qué. Ahorita no vamos a dedicarnos a eso, pero la mayor razón es ¿cuál es la mayor razón? Bueno, la primera, levanten la mano los que ya superaron ese hábito malsano de comer 2 y 3 veces al día. ¿Quiénes superaron ya el hábito de comer? Si usted come, bueno, entonces la razón más simple y más elemental es porque usted come. Si usted come, tiene que ¿qué? Tiene que sembrar. Es el elemento básico. Ok, siguiente cita. Ok. En ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Vamos a hacer un pincelazo rápido de esta cita que se encuentra en la educación manual. Dice que en la ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Implicaba desarrollo, poder y felicidad. El cambio producido en la condición de la tierra debido a la maldición del pecado ha modificado también las condiciones del trabajo y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Interesante, al comienzo de este párrafo nos dice que había un propósito de Dios antes de y cambia el propósito después de. ¿Sí o no? Eso es lo que me dice el párrafo. ¿Están de acuerdo conmigo o no?
Es lo que dice. Es lo que dice. En ocasión de la creación era una cosa. El pastor nos habló esta mañana acerca de la creación, ¿verdad? Génesis 1 y 2. Pero Génesis capítulo 3, después que el hombre cae, ¿verdad? ¿Qué pasa con las condiciones del trabajo? También ¿qué? Cambió. Las condiciones del trabajo cambió. La gente habla de agricultura natural. La agricultura, o la llaman también de no intervención, que es un delito tocarla, revolcar la tierra, de labrarla. Algunos dicen que no hay que labrarla. Pero, ¿qué dice ahí? Las condiciones cambiaron después del pecado. Eso de pronto antes del pecado. Pero las condiciones cambiaron. Del punto de vista de las prácticas, anteriormente no necesitaba labrarse la tierra, ¿verdad? Pero después del pecado, las condiciones cambiaron. Una tierra bajo maldición, 3 maldiciones. Pero también, antes del pecado, la actividad, el trabajo del campo, tenía el propósito que el hombre pudiese intimidar y relacionarse con Dios a través del trabajo. Y aunque el hombre era perfecto, tenía la imagen de Dios, a medida que trabajaba, entraba en contacto con la naturaleza, descubría más, se desarrollaba su conocimiento acerca de Dios. Acerca de Dios. Pero después del pecado, las actividades agrícolas ya no nos van a, el fin no es capacitarnos para desarrollar la imagen de Dios. No, ahora es recuperarla porque la perdimos. ¿Sí me entienden? Ante el pecado, ¿qué era? ¿Cómo era? Desarrollar la imagen de Dios. Y ahora que el hombre cayó, es recuperar lo que hemos perdido. Por eso es que al final del párrafo dice lo siguiente: y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? No, lleva 3, ¿verdad? Promuévela. ¿Y después? ¿La agricultura o su disciplina? Eso depende, ¿cierto? Si usted acepta su disciplina, desarrolla ¿qué? Promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Punto y seguido dice: forma parte pues del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Así que forma pues parte del gran plan para reponernos de la caída. La siguiente. Esta cita, como le mencionaba ayer, se encuentra en Comentario Adventista, el tomo 1, hablando sobre el jubileo, el capítulo 25. Se encuentra también en la Biblia de Estudio. En la Biblia de Estudio se encuentra. Dice: los hombres debían cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma. ¿Con qué compara aquí la tierra? Con un paciente enfermo. Entonces, ¿la tierra es qué? Así que es el plan de Dios que el hombre le habla a la tierra. Después del pecado, Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Médicos misioneros de la tierra. Médicos misioneros de la tierra. Que veamos la tierra como un ¿qué? Como un paciente. Y que ese paciente necesita ser tratado y sanado. Necesita ser tratado y sanado. Dice allí, y que al ser sanada, ¿verdad? Dice, para que pudiera resultar en alabanza y gloria para el nombre divino. Y así como la tierra que poseían, si era cuidada con habilidad y fervor,
produciría sus tesoros, así también sus corazones irán regidos por Dios, reflejarían el carácter de Dios. En las leyes que dio Dios para el cultivo del suelo, está ofreciendo al hombre la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. ¿De qué leyes viene hablando aquí? ¿Alguien recuerda? Está hablando del jubileo, ¿cierto? ¿Y cuáles eran las leyes? Ok. Primero, que la tierra tenía que guardar descanso un año. Y después, que si alguien, ¿verdad?, se endeudaba y perdía las tierras, después de ciertos años, la tierra se devolvía. ¿Y que esas leyes cuál eran el propósito? Le estaba ofreciendo al hombre la oportunidad de vencer, ¿qué? El egoísmo. Y a medida que radicaban el egoísmo, ¿qué pasaba con la vida espiritual? Dice que iban a tener más inclinación por las cosas celestiales. Punto de seguido. Canaán, no, regresa, compadre. Ajá. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que decíamos? Si en Canaán un racimo de uvas lo tuvieron que cargar entre ¿cuánto? Entre dos. Y dice que Canaán había que ser restaurado. Bueno, ¿cómo serían los ramitos de uva para eso? ¿Verdad? En el Edén. La mente no me da para pensar en eso. Pero imagínense, si el plan era que Canaán llegase a ser como el Edén, y era tierra buena todavía. Era tierra buena. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. Mediante ellos el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. Ahora, con fin evangelístico, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Con fin evangelístico? ¿Ah? Ya hablando de planes evangelísticos, ¿cuál era el plan de Dios con los agricultores? Lean, allá está escrito, lean. Mira, allá está escrito. Mediante ellos, el Señor tenía que usted y yo fuésemos ¿qué? Maestros de agricultura, ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Grande eso? Eso es algo grande. Ser maestros en agricultura, ¿para qué? Para todas las naciones del mundo. Dios tenía el propósito entonces de enseñar a todas las naciones del mundo cómo. ¿Qué quiere decir la palabra cómo? Que había una forma de trabajarla, cosas concretas, específicas, muy específicas de labrar la tierra, para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. Cuando se escribió esta sentencia que está aquí, todavía no había ocurrido la modificación genética. Todavía no ocurrió la modificación genética. Quiere decir que de pronto ni la hermana White entendió lo que decía. Lo entendemos más nosotros ahora que ella. Porque ahora, ¿dónde viene la enfermedad? ¿Dónde viene la enfermedad? En los frutos. Es más, cuando utiliza la palabra sanos,
La gente cree que es un producto sano es que no tenga, ¿qué? Una picadita. ¿Verdad? Que no tenga una rayita. Fruto sano como nos gusta. Ir al supermercado, llegar, compro la bonita, la que brilla, la más grandota. ¿Ah? Las hojas sin picar, ¿verdad? Que esa es un fruto sano y libre de enfermedad. Ese concepto hoy ha cambiado totalmente. Ese concepto hoy está desactualizado. Ahorita, los frutos sanos y libres de enfermedad, ¿cuáles son? El que tiene un picadito, el que de pronto no es tan bonitico, ¿verdad? Porque entre más grande y más bonito y más sano se ve que libre de enfermedad, más peligroso todavía. Yo no me crean. Me han dicho algunos que en Europa ya existe que los productos más costosos es un fruto orgánico y que si tiene una picadita, eso les garantiza a ellos que es un producto sano, si tiene un picadito. Por el tema de la modificación genética. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? El maíz, la soya, ya tiene el tóxico incluido, toda esa cuestión. Ese no es el tema para hoy. Pero hablando un poquito acerca del concepto de sano y libre de enfermedad, eso ha cambiado el concepto actualmente en la agricultura actual. Está en letra mayúscula. ¿Qué dice? ¿De quién es la tierra? ¿Qué es la tierra? La viña del Señor. Y ha de ser tratada de acuerdo con su plan. A mí hace muchos años eso me movió mucho el piso, porque yo leía todos estos párrafos y todo el tiempo por todos los párrafos que me encontraba de un plan. Y en mi mente nacía entonces la inquietud, ¿cuál es ese plan? Eso me puso, yo creo que la calvicie mía un poquito que tengo aquí es producto de eso. Pensando dónde y cómo. Porque cuando usted lee estos párrafos usted encuentra claves muy ahí importantes, ¿verdad? Expresiones como, ¿verdad? De acuerdo con su plan. Le leí otra cita que se encuentra en el Hogar Cristiano, lástima que ahí no aparece, pero que está en el Hogar Cristiano en el capítulo Las ventajas del campo, donde nos da otra pista. Lástima que no la coloqué ahí, pero aquí se las voy a leer. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, si el pueblo de Dios seguía ¿qué? ¿Qué es instrucción? Te dice, esto se hace ¿cómo? Se hace así, de esta manera, así y asado. O sea, cosas concretas y específicas que a mí me dicen estos párrafos que Dios mismo le dijo la manera como debían ¿qué? De trabajar la tierra. Le dio instrucciones en cuanto, y utiliza la siguiente palabra, en cuanto a la forma de cultivar el suelo. ¿En cuanto a qué? La forma. ¿Qué quiere decir forma? Un método. Pero todavía sigue que la incógnita de dónde y cómo es eso. ¿Cómo se come eso? ¿Dónde se encuentra eso? Yo me volví loco. Yo me leí la Biblia. Yo creo que todos los párrafos que hablan de agricultura en la Manahuay los tengo, todos. La Biblia, todo lo que habla de agricultura, ahí comenzaba a buscar. Pero el asunto es que sin discernimiento uno no llega a nada. Y yo creo que uno necesita la guía del Espíritu Santo para poder entender. Porque sí estaba, pero yo no lo veía. Y eso es lo que vamos a tratar de poder comprender un poco en esta tarde. Para que creamos que existe un plan específico, bien delineado de parte del Señor,
de cómo es que debemos restaurar la tierra. Y a medida que restauramos la tierra, decía, ¿quién era? Mateo. ¿Quién es lo que decía? No, alguien. ¿Andrés? Nos restauramos ok. ¿Dónde está Jason? A medida que restauramos la tierra, nos restauramos a nosotros mismos. Entonces, fíjese, dice aquí muy bien clarito, dice muy bien que Dios mismo le había dado instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo. Y ellos habían de cooperar con él en su restauración. ¿Cuál era el trabajo para nosotros y para ellos? Para allí, para nosotros. ¿Cuál era? Restaurar la tierra. De modo que toda la tierra bajo el dominio de Dios llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Escuchen este punto, aquí nos da una clave, yo no la vi en ese tiempo, en ese párrafo. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios. ¿Qué dice? A ver, no sé si están entendiendo el párrafo, no sé si lo están entendiendo. Pero dice que Dios dio instrucciones de la forma como debían cultivar el suelo, ¿correcto? De tal manera que la tierra bajo el dominio de Dios, bajo esas instrucciones y esa forma, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. De tal manera que a medida que la tierra se restauraba, yo puedo utilizar eso como una parábola para enseñar que así como la tierra enferma se restaura, así también el hombre puede ser restaurado a la imagen de Dios. Pero aquí está una clave, Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Vamos a ver si ustedes lo captaron en el párrafo. ¿Dónde están las instrucciones? No está allá, pero se lo leí. Dice aquí que así como en obediencia a tal cosa, así en obediencia. Muy bien. Las leyes naturales de Dios. Las leyes, eso va para el examen. Eso es clave, eso es fundamental, esa información que nos da este párrafo. Eso es clave. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. ¿Cómo la tierra había de producir sus tesoros? ¿Cómo habría de producir la tierra sus tesoros? Productos sanos y libres de enfermedad. ¿Cómo? Obedeciendo las leyes de la naturaleza. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a lograr hacer producir la tierra productos sanos y libres de enfermedad? Obedeciendo las leyes naturales de Dios. Eso está muy bien definido aquí. ¿Ok? El siguiente párrafo, vamos a ver qué encontramos aquí. Ajá, esa era, así está. Oye, este hombre. Ahí está en mayúscula. Dios mismo le dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo y ellos debían cooperar con él en su
restauración, de modo que toda la tierra bajo el dominio de Dios llegaría a ser una elección objetiva de verdad espiritual. Ok, siguiente párrafo, amigo mío. Miren, otra cita me la encontré en la conducción del niño que iluminó mi mente. Enseñanza de oficios útiles, conducción del niño. A ver, ¿quién quiere leerlo? Alguien que tenga voz de locutor. Sí, la primera parte. Aprendan a sembrar la semilla en la sazón de vida, a prestar atención a la vegetación y seguir el plan de Dios que Dios ha ideado. A ver, ¿qué le dice ese parrafito? A ver, rapidito, aquí, vamos al análisis. Vamos a analizar. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir ese parrafito? Comencemos primero. ¿Qué hay que aprender? ¿Y qué es eso de en la sazón de vida? ¿Qué es sazón? ¿Qué es un sazón? Un punto, ¿cierto? Si usted le da mucha sal y se le coloca muy poca sal, ¿tiene qué? Hay un punto, no da la sazón. Existe un punto mágico donde la comida agarra ¿qué? Se pone buena, agarra un sabor espectacular, pero es un punto. Es un punto. A prestar atención a qué. A ver, ¿cómo es eso? A ver, rapidito. Ayúdeme. Vamos a interpretar ese párrafo, pues. ¿Después qué sigue? Prestar atención a qué. A la vegetación. ¿Qué es la vegetación? Lo que hay, lo que nos rodea. Y lo que más me interesa es lo que sigue. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué quiere decir ese párrafo? ¿Dónde está el plan? En observar la vegetación. ¿Observarla? Allí está ¿qué? El plan de Dios. Escuche lo que dice el siguiente parrafito, Patriarca y Profetas. Hablando de estudiar la naturaleza. Un término que utiliza eso es las ciencias. Ay, Dios mío, ayúdalo. ¿Ah? ¿Cómo se estudia la vegetación? ¿Cómo se estudia la naturaleza? ¿Qué dice ahí el párrafo? ¿El estudio de qué? De las ciencias naturales. También hemos de obtener un conocimiento de él. Toda ciencia verdadera no es más que una interpretación de lo escrito por la mano de Dios en el mundo material. Lo único que hace la ciencia es obtener nuevos testimonios ¿de qué? De la sabiduría y del poder de Dios. Si se les comprende bien. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si se les comprende bien. ¿Cómo hacemos para comprenderla bien? ¿Cómo tenemos seguridad de que tenemos una comprensión correcta de las ciencias? Si se les comprende bien. A ver, Mateo, tú que eres el teólogo aquí. La hermana Juez escribió muchos capítulos, llama La ciencia y la revelación. El estudio de las ciencias naturales. Las leyes, alguien dijo también por ahí, ¿verdad? El estudio de las leyes. Para comprenderlas bien, existen capítulos completos, dicen que la Biblia y la naturaleza deben estar mutuamente de
acuerdo. Si están de acuerdo, es ciencia verdadera. Y si es ciencia verdadera, dice que nos ayuda a obtener un conocimiento ¿de quién? Del Creador, si se le comprende bien. Lo único que hace la ciencia es obtener nuevos testimonios, sabiduría del poder de Dios. Si se les comprende bien, tanto el libro de la naturaleza como ¿qué? Ahí está escrito. A ver, entonces, Dios recupera la tierra a través de ¿qué? ¿Por dónde obra Él para sanar la tierra? ¿No ocurre lo mismo los tratamientos con los pacientes allá arriba? ¿Cómo restauramos los pacientes? Lo ponemos en armonía ¿con qué? Con las leyes de la naturaleza del cuerpo. ¿Y qué pasa? Entonces Dios obra ¿qué? Un milagro. Lo mismo ocurre aquí con el paciente. ¿Cómo llama el paciente? La tierra. La tierra es un paciente. Necesita ser trabajada, curada. Y dice aquí que las ciencias nos ayudan ¿a qué? Nos hacen conocer a Dios al enseñarnos algo. ¿De qué? De las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Él obra. Vamos captando, vamos allá agarrando, uniendo la pieza del rompecabezas y poco a poco vamos a ir armando, ¿verdad? Y vamos a llegar a encontrar qué es lo que Dios espera de nosotros al trabajar la tierra. ¿Ok? Siguiente cita. No sé si ustedes la han leído, también está aquí mismo en el Hogar Cristiano antes de leer esto. La hermana White escribió en el Hogar Cristiano, hay un parrafito ahí mismo en ese capítulo, Las ventajas del campo. Ella dice, nadie podrá tener éxito en los trabajos agrícolas o de la huerta si no presta atención a las leyes que rigen a cada una. ¿Lo han leído? Léanlo. ¿Cuántos podrán tener éxito? Nadie. ¿Cuántos? Nadie podrá tener éxito en los trabajos agrícolas o de la huerta si no presta atención a las leyes que rigen a cada una. Bueno, vamos a ver, ¿de qué nos habla? Ustedes han leído en este párrafo, ¿verdad? Esto solamente el Espíritu Santo ilumina la mente de uno, ¿verdad? Pero pregunta, esto va para el examen, la pregunta. ¿Qué necesita una planta para crecer? Bueno, la semilla se necesita, sí, la semilla necesita, adentro necesita unos componentes básicos, pero la germinación es una obra directa de Dios. De la planta, ahí dice, mire, ¿qué necesita una planta para crecer? Lo dice la inspiración. ¿Qué necesita una planta para crecer? Lo que ella necesita es lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Mire que utiliza una palabra sustentar. Y busquen en el diccionario qué significa sustentar. Tarea. Sustentar. Porque Pablo utiliza una expresión. Pablo utiliza unas expresiones muy interesantes. Ah, hay otra cita. Donde utiliza dos expresiones. Una es crear y otra es sustentar. Porque por Él todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Y por Él subsisten. Son dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Por Él todas las cosas fueron ¿qué? O sea, que quiere decir que hay una actividad directa de Dios y otra es que es una obra de Dios pero indirecta. Dios hace germinar la semilla y luego la mantiene a través de ¿qué? De sus instrumentos naturales y obra a través de sus leyes, es lo que dice ahí. Entonces, fíjense que acá dice, este parrafito lo hemos leído mucho en las parábolas, en palabras de vida.
Pero aquí me dice tiene una sencillez espectacular. ¿Qué es lo que necesita una planta para crecer? Ahí lo dice, ¿cierto? Lo que ella necesita para crecer es recibir. ¿Qué necesita para crecer? Recibir. ¿Qué cosa? Lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Punto y seguido. ¿Qué dice? En la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Nutrientes, microorganismos. ¿Qué más hay? Sigue punto y seguido. Absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia. Dice que utiliza y separa rocío y la lluvia. El rocío. Pareciera que tiene dos propiedades diferentes el rocío y otras propiedades ¿qué? La lluvia. Y aunque las dos son agua, tienen propiedades ¿qué? Diferentes. Tiene propiedades diferentes. Y luego ¿qué dice? Recibe las propiedades vitalizadoras del aire. Ok, si nosotros nos movemos un momentico, ahora vamos al término bíblico, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios al primer día? En la creación, capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. El segundo día, separó las aguas de las aguas, lo que ya era el firmamento. Y al firmamento, ¿cómo lo llamó? Cielos. ¿Y qué es el cielo? Es atmósfera, ¿verdad? Así que el segundo día, ¿qué hizo? La atmósfera. Lo que dice aquí, ¿qué? Las propiedades. ¿Propiedades qué? ¿Las qué? Propiedades. Ahí hay unas claves, propiedades. ¿Qué son propiedades? ¿Y qué son vitales? Vida, vitales. Y entonces, ¿por qué nosotros que creemos que la cosa es complicada producir y hacer crecer y producir una planta? ¿Por qué? Es sencillo eso. Y abunda eso. Y usted no tiene que hacer nada para eso. ¿O sí? Y fíjese, a mí me preocupa mucho el tema de la agricultura porque nosotros enfatizamos, a medida que he estudiado sobre este tema, entiendo que este párrafo sencillo es lo más importante en agricultura. Nosotros le damos más importancia que abonos, insecticidas, fungicidas y diferentes cosas para hacer, para lograr producir una planta, para hacerla producir. Nosotros enfatizamos esos dos pilares y yo pienso que tal vez es el chip viejo. ¿Es el qué? El chip viejo de la agricultura tradicional, donde el énfasis está en ¿qué? En fertilizantes y en qué más. Y los controladores de plagas y enfermedades. Esas son las dos columnas de la agricultura tradicional. Y ellos a esto, ¿qué importancia le dan? Ninguna. A esto importancia no se le da. De pronto es demasiado sencillo para creer que en esto está la solución. De pronto es demasiado sencillo. Pero es aquí, lo dice, que lo que la planta necesita para crecer es que es eso. Lo da por sentado. Así es. Y lo que está faltando es eso. Lo más seguro que lo que está faltando a esa planta para que se defienda contra plagas y enfermedades de pronto es aquí. O sea, eso es atacar el problema ¿de dónde? Desde la raíz y la causa.
¿O acaso qué dicen los 8 remedios naturales? ¿Qué dicen los 8 remedios naturales en cuanto a la salud humana? ¿Qué dice? Lleve sol. ¿Sí o no? Aire puro. Beba mucha agua. ¿Sí o no? Descanso. ¿Qué más? Trabajo, ejercicio. ¿Qué más? Nutrición. ¿Qué más? Confianza en Dios. Y la gente se cura. Y temperancia. ¿No es lo mismo aquí? ¿O no? ¿No es lo mismo o sí es lo mismo? Es lo que está diciendo. De pronto la planta no necesita 8, necesita ¿cuántos? Dice ahí. ¿Cuántos? Bueno, necesitamos aprender matemáticas. Pero aparentemente aquí, ¿verdad? Usted lo que tiene que estar pendiente es que la planta tenga ¿qué? Eso. ¿Y ella qué? Se defiende sola. ¿O no es así como funciona el cuerpo humano? Si la gente vuelve a los 8 remedios naturales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la enfermedad? La repele, el cuerpo la repele, la defiende, se defiende. Entonces, aquí nosotros tenemos que dedicarle tiempo a esto, a lo sencillo. Es en lo sencillo donde está la producción. Es lo sencillo donde está la producción de alimentos sanos y libres de enfermedad. Es aquí. Porque Dios le dio una capacidad a la planta de ¿qué? De defenderse. Y nosotros tenemos que trabajar duro es aquí. Aquí no tenemos que trabajar duro en esto. Fíjense. Génesis capítulo 2, ¿verdad? Génesis capítulo 2 dice, vamos a qué versículo es, ayúdenme ustedes, ¿qué versículo es? Porque esto es importante. Esto es sumamente importante y lo vamos a ver qué tan importante es. Vamos a ver qué me dicen ustedes de este versículo, de Génesis capítulo 2. Versículo 8. A ver si ustedes lo han leído. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y Jehová Dios plantó. ¿Qué quiere decir eso? Él mismo hizo un huerto. ¿Sabrá Dios de cómo cuidó un huerto? ¿Sabía él de huerto? ¿Sabía él de agricultura? Dice que antes que Adán fuera agricultor, ¿quién fue agricultor? Jehová. ¿Sabe él o no sabe? Muy bien. Génesis capítulo 1. Regresamos al capítulo 1 de Génesis, entonces. ¿Qué día Dios crió las plantas? ¿Qué día crió Dios las plantas? ¿Ah? Muy bien. Si él es agricultor y plantó, ¿será que él sabía cómo tenía que preparar la tierra para poder sembrar la semilla? Entonces, ¿qué hizo antes de sembrar la semilla? No, está más perdido que el hijo de Limber. El sol a la luna lo hizo después que creó las plantas. Lean la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 1.
antes de hacer las plantas, si él es agricultor y él plantó y él tenía que hacer la cosa antes de plantar porque él sabe lo que hay que hacer, ¿qué le dio antes? ¿El primer día qué? Luz. ¿Segundo día qué? Las propiedades vitalizadoras de qué? Del aire. ¿Segundo día qué? ¿Preparó qué? La tierra y organizó el sistema de riego, ¿o no? ¿Qué organizó en el siguiente día? Sí, recuerden que no llovía. Él organizó un sistema de riego a goteo para el huerto. Antes de sembrar semillas, organizó un sistema de riego. Organizó las aguas. Y el agua subía en vapor, lo que quiere decir que las aguas que subían de abajo, ya subían ¿con qué? Con nutrientes. Desde abajo de la tierra, subían los nutrientes. ¿Ah? Nebulizador. ¿Sabe Dios de cómo es que tiene que hacer huerto? ¿No hizo él eso mismo en Génesis? ¿Y sabe qué? Y después que entonces colocó las semillas, es más, es interesante que cuando el versículo 11 dijo, produzca la tierra hierba verde, luego, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Interesante, aquí hace como 3 clasificaciones. Él hizo un huerto y colocó como tres especies, podemos llamar así, o 3. Cultivó 3 plantas. Una, ¿cuál era? Hierba, y dice el color. Y luego, ¿qué dice? Hierba, o sea que habían 2 tipos de semillas, 2 tipos de hierba. Una que verde y otra que daba ¿qué? Semilla. Y luego hizo otra ¿qué? Árboles que dan frutos ¿con qué? Con semillas según su género. ¿Verdad? Si ustedes son gente, lectores inteligentes, el versículo 29, si somos inteligentes a leer, por eso esto hay que leerlo con detenimiento. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla. ¿Qué le dice aquí? ¿Qué le dio a comer? ¿Ah? ¿Qué le dio para comer? Menciona, de las 3 que hizo, menciona 2. Fíjense. De las 3, dijo que 2 eran para comer. ¿Y para qué la hierba verde? O sea que el que hizo la tierra sabe que también cómo cuidarla. Como la piel de uno. La hierba verde, ¿verdad? La hierba verde fue establecida para mantener los poros abiertos de la superficie de la tierra, de amortiguación, para proteger la vida del suelo. Era el vestido de la tierra. ¿Y las otras 2? Para comer. ¿Sabe Dios cuidar o no sabe cuidar? ¿Por qué está escrito eso ahí? No es por casualidad. Es para que yo aprenda. Bueno, hay otros párrafos
que lo leeremos en el camino. Interesante ver de que Dios sabe de la tierra más que cualquiera de nosotros mismos y Él sabe cómo trabajarla. Siguiente párrafo. Hay otras citas, ¿verdad?, que encontré. Eso que estudiamos ahorita, ¿verdad?, lo llamamos fisiología vegetal, igual como la fisiología de la alimentación, ¿verdad? Esto se llama climatología, ¿verdad? Génesis 8:22, ¿verdad? Y en cada día, la matutina, cada día con Dios, el 24 de septiembre, dice: hay que tener en cuenta las leyes que controlan el tiempo de sembrar y cosechar, pues de lo contrario no habrá cosechas. ¿Sí captaron? ¿Qué leyes hay que estudiar? No habrá cosechas, pero sí habrá hambre. Sí. Entonces teníamos que estudiar las leyes de la fisiología vegetal anteriormente. ¿Y ahora qué leyes tenemos que estudiar? Las leyes, ¿qué dice ahí? Que controlan el tiempo. A ver, ¿dónde estaba en Génesis las leyes que controlaban el tiempo? Rapidito. Si Dios sabe lo que estaba haciendo. ¿Dónde? Ah, no, pero específicamente, ¿qué versículo? ¿Dónde colocó Dios las leyes que rigen el tiempo? Rapidito, en Génesis. A ver. Ah, después que crió las plantas, entonces se estableció ¿qué? Un régimen de leyes que controlan ¿qué? El tiempo. No digo que la luna era para qué, para controlar el tiempo, y el sol para controlar el tiempo. Y utiliza la palabra moed, tiempo determinado, o sea que un tiempo para determinadas actividades. Después de la tercera maldición, eso tomó mucha más importancia que antes. Después de... Ahí está. Eso fue lo que quedó después de la tercera maldición. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, tiempos muy fríos, tiempos muy calientes, un verano o hielo del invierno, días muy largos o muy cortos, noches muy largas o muy cortas. Dice, vamos a dejar la cosa quieta, hasta ahí no voy a dañar más la tierra por causa del hombre. Porque si sigo maldiciendo, ¿verdad?, por causa del hombre, aquí no va a quedar nada, ¿verdad? Porque su inclinación era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Debemos estudiar, ya hablamos anteriormente, la fisiología vegetal y debemos estudiar las leyes que controlan el tiempo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí está claro o no? ¿O la estamos forzando el texto? Génesis también lo comprueba, ¿cierto? Dios establece el orden y el manejo del tiempo después que creó las plantas. Es interesante, esa es otra clase. ¿Por qué Dios hace primero la luz y después hace la fuente de luz? Debiera ser la lógica humana, es que primero se hace la fuente y después la luz. Pero Dios hizo la luz primero. Bueno, el pastor lo dijo ayer, ¿verdad? Elohim. En la cabeza de todo, ¿quién? Dios. Elohim. Ok, siguiente. Vamos a ver si avanzamos para que tengamos todo lo que vamos a tratar de estudiar esta semana. Estos son los temas que vamos a tratar de estudiar. ¿Cómo se aplican esas leyes? ¿Cómo funcionan esas leyes? ¿Verdad? Para entender el plan de Dios. Potencial genético. También tenemos que estudiar, ¿verdad?, la genética. La genética. Es necesario estudiar, ¿qué cosa? Las necesidades especiales de cada variedad de plantas. Las diferentes variedades requieren de terreno y cultivos
diferentes. Y la condición del éxito depende de la obediencia a las leyes que rigen a cada uno. ¿Cómo llama estas leyes? Las leyes de la genética. Las leyes de la genética. Ella continúa diciendo allí, ¿qué quiere decir que una semilla para cada suelo? ¿Qué necesidades diferentes? Que existe una semilla para cada qué, con exigencias diferentes y adaptadas a diferentes condiciones de suelo. Ese potencial que tiene una planta de adaptarse y armonizar con ese suelo se llama potencial genético. ¿Ya está claro? Entonces necesitamos estudiar la fisiología, lo que necesita una planta para crecer, necesitamos estudiar las leyes del tiempo y necesitamos estudiar las leyes que rigen ¿qué? El comportamiento genético de las plantas con relación, ¿verdad?, a su ambiente, a su entorno. ¿Ok? Siguiente. Edafología, el estudio de los suelos, el edafón. La gente dice que la tierra no recompensa el trabajo que se invierte en ella y lamentan la dura suerte de los que labran el terreno. Pero si las personas de habilidad adecuada emprendieran esta clase de trabajo e hicieran un estudio del terreno, ¿cómo dice? Que hicieran un... Ok, ¿de qué ley está hablando? Las leyes del suelo. Si las personas que de habilidad adecuada emprendieran esta clase de trabajo, dijimos que el trabajo de la agricultura era ¿qué? El de la tierra es un paciente. Entonces lo primero que tiene que hacer ¿qué es? Mandarle a hacer un examen de hematología completa para ver cómo está la cosa y puede detectar dónde está el problema. ¿Es lo que está diciendo aquí, sí o no? Hay que hacerle al paciente ¿qué cosa? Un estudio, un examen. Recuerden que la tierra es un paciente. Entonces lo primero que hay que hacer es hacerle un examen completo para saber cómo está, para yo poder luego colocarle ¿qué? El tratamiento adecuado. ¿Sí o no? Hiciera un estudio del terreno y aprendieran a plantar. Después de eso, ¿aprender a qué? A plantar. Y después de eso, a cuidar. Y después de eso, hasta cosechar, se verían resultados más animadores. Mire el orden tan bonito que pone aquí. Lo primero ¿qué? Estudio del terreno. Porque del terreno depende ¿qué? La fisiología. Entonces hay que estudiar la ley del terreno, también aprender a ¿qué? A sembrar. Luego aprender a ¿qué? A cuidar. Y luego a recoger la cosecha. Se verían resultados más animadores. La mejor manera de impedir el crecimiento de malezas es ocupar previamente el suelo con la buena semilla. Es un pensamiento que está hablando a consejos para padre, maestro y alumno. Ella viene hablando acerca de la mente, pero utiliza un principio de agricultura, una práctica agrícola para ilustrar lo que, lo de la mente. Si no queremos tener malos pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Sustituirlo por... Si yo no quiero que crezca mala hierba, ¿qué tengo que hacer? Llenar los espacios con algo bueno, semillas buenas. Es la manera de impedir que crezcan, proteger la vida útil del suelo.
Conducción del niño. Otro pensamiento en cuanto al cuidado del suelo. Estamos hablando del suelo. El verde vivo que alfombra la tierra habla del cuidado de Dios por la más humilde de sus criaturas. ¿De qué está hablando? ¿Recuerdan que Dios hizo una hierba? ¿Cómo era? ¿Cuál es el color de esa hierba? Verde. ¿Por qué verde? ¿Por qué verde y no rojo, marrón, negro? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué la clorofila le da el color verde a las plantas? Es en los cloroplastos donde se capta la luz solar. El verde absorbe luz solar. El verde absorbe la luz solar, por eso es verde. Ese verde dice que el sol, el verde vivo que alfombra la tierra, habla del cuidado de Dios por la más humilde de sus criaturas. Está diciendo que esa alfombra, que la que no hizo para comer, en Génesis, tiene el propósito, Dios, ¿de qué? De cuidar las más humildes criaturas. ¿Cuáles son las más humildes criaturas? ¿Qué es humildes? Chiquito, lo más indefenso, ¿verdad? De la tierra. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué es lo que Dios protege con esa hierba verde? Debajo de nuestros pies, ustedes que tuvieron la clase con Sandra, existe otro mundo. Aquí abajo de mis pies, otro mundo, de fauna y flora, microscópica. Existen plantas y animales por millones en el suelo. Existe, así como existe un macromundo de estrellas y universo, y nosotros somos punto central, también existe un micromundo y universo debajo de mis pies. Y dice que la hierba verde que cubre la tierra, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Manifiesta el que Dios tiene cuidado por esos seres chiquiticos. Dios tiene cuidado. La tierra no debe estar desnuda, no debe estar desnuda. La alfombra es para proteger. Siguiente. Métodos de producción. ¿Listo? Métodos de producción. Muchos dicen, hemos probado la agricultura y sabemos lo que son sus resultados. Y sin embargo, estos mismos necesitan saber cultivar el terreno y usar de la ciencia en su trabajo. ¿Qué se necesita? ¿Qué dijimos que es usar de la ciencia? Conocer de las leyes que operan, las leyes sabias por medio de las cuales Dios obra. ¿Qué necesitamos? Saber cultivar el terreno, pero usando ¿qué? El conocimiento de las leyes sabias, ¿verdad? Mediante las cuales Dios obra. Educación, página 215. Al mismo tiempo que aprender lo que la ciencia enseña en cuanto a estamos hablando de las leyes. Luego dice las leyes en cuanto a la preparación del terreno. Las leyes en cuanto al valor de esa expresión no se entiende muy bien, es de las diferentes variedades. Potencial genético. En la traducción no se entiende muy bien la expresión, pero la expresión es el valor de las diferentes variedades, especies de planta. ¿Ok? Potencial genético.
Y luego dice, y los mejores métodos de producción. Si dice mejores métodos de producción, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice mejores métodos de producción? Porque hay muchos métodos de producción y no son malos. ¿No? O sea, si a mí me llega un paciente y le hago los exámenes, le voy a hacer el mismo tratamiento al diabético con el que tiene el problema del corazón. ¿Es el mismo tratamiento? No. Eso no quiere decir que el otro tratamiento está mal, sino que el tratamiento es para él y este es un tratamiento para el otro. Eso es lo que se llama ¿qué? Pero nosotros somos, como decía el pastor ahora, puro repetir lo que otros hacen. Somos malos loros. Los loros repiten, hacen. Pero nosotros es puro copiar lo que otro ¿qué? ¿Usted ven aquí algún método específico? ¿Vea que no? ¿Qué le dice? Atrás, secretario. ¿Verdad que aquí hasta este momento no nos ha dado ningún qué? ¿Por qué no nos ha dado ningún método? Solamente nos da las herramientas para que nosotros ¿qué? Creamos el método. Yo tengo que encontrar el mejor método. ¿A dónde? A las condiciones del Perú, a las condiciones de aquí de Quindío, ¿verdad? Yo tengo que buscarlo. Me da todas las herramientas para que yo ¿qué? Adapte las actividades agrícolas a las condiciones propias de la región donde yo estoy. Por eso aquí no encuentran método. Solamente dice, usted tiene que estudiar tal cosa. Y ahora estudie esto. Y estudie esto. Y a medida que usted estudia eso, usted va a entender cómo funciona. Y al saber cómo funciona, usted crea ¿qué? Método. Y así que usted no se vuelve un imitador de método, sino que usted puede ser creativo. Usted puede ser creativo y poder aún mejorar lo que otro hace, comprendiendo los procesos, cómo funcionan. ¿Listo? Eso en cuanto a los métodos de producción. A nivel mundial se han clasificado en 3 maneras de trabajar. Lo han llamado el sistema de producción mediterráneo, el sistema de producción asiático y el sistema de producción ecuatorial. Lo han clasificado en cuanto a agricultura. Existen otros métodos de producción ganadera, pero el método de producción agrícola lo han clasificado en 3. ¿En cuántos? ¿Cuáles son? Sistema de producción mediterráneo, sistema de producción asiático y el sistema de producción ecuatorial. ¿Verdad? Del Mediterráneo, asiático y ecuatorial. El ecuatorial es eso de que tumbe montaña y queme. Y siembren la ceniza. Y se acabó a los 4 o 5 años y múdese tierra y comienza una virgen nueva, una nueva tierra virgen y arranca. El sistema mediterráneo es el más parecido al modelo que Dios estableció, porque el sistema mediterráneo recibió consejos de los hebreos y ahí se extendió a los egipcios, en las diferentes civilizaciones y permeó más o menos el sistema del plan de Dios, permeó esas culturas, es lo más parecidito. Y el sistema asiático, debido a la sobrepoblación, crearon el cultivo intensivo. De allí viene entonces el sistema de labranzas, de cultivo de hortalizas, debido a la sobrepoblación. Entonces, ese sistema se ha generalizado a nivel mundial y se le llama sistema de producción asiático. El sistema mediterráneo es que se realizaban 2, 3 cultivos, rotación de cultivo y luego venía el barbecho. 2 cultivos y un barbecho y rotaban eso se repetía un ciclo anual. Ese es el sistema mediterráneo.
métodos de producción. Los diferentes métodos de producción. Eso va para el examen 3, muy importante para definir una cosa con la otra. Siguiente. Vamos a tratar a ver dónde podemos abarcar con todo esto en estos días, en términos generales, porque es muy abarcante, pero vamos a tratar de lograr cubrir lo máximo en este seminario para que tengamos una idea general de cómo es que opera todo este sistema. José, conservación. Después del pecado, Dios instituyó un sistema emergente de cómo guardar la tierra, cómo proteger la tierra. La tierra es la viña del Señor. Él dice en Levítico, dice, mía es la tierra. Así que él se da todo el derecho de decretar una ley. Porque la tierra es de quién. Así que Dios, y lo veo de una manera como muy autoritaria y de una manera casi que impuesta. Él dice, mía es la tierra. Por eso la hermana White escribe, la tierra es la viña y ha de ser tratada como ¿qué? Conforme a lo que Dios dice. Porque eso no es suyo. O sea, la tierra no es suya, usted no tiene por qué trabajarla como a usted le parece. Según sus criterios. Dios está autorizando y de manera con poder está diciendo que la tierra debe ser tratada como Él dice, no como nosotros decimos. Y esto es por eso es que esto es fundamental y es sumamente importante. Se ha dado falso testimonio al condenar la tierra, la cual, si fuese debidamente trabajada. ¿Qué dice? Si la tierra fuese ¿cómo? Debidamente trabajada. Coma, ¿qué dice? Produciría cuantiosas ganancias. ¿Cuándo produciría cuantiosas ganancias? Si fuese debidamente trabajada. Y mire, punto seguido, y a la que le achaca la culpa. 3 factores a los que le achaca la culpa. Muy importante eso. Anoten eso. ¿Cuál es la primera? Planes mezquinos. ¿Qué son planes mezquinos? No creemos que la tierra puede dar. Entonces, como tenemos la moral por el piso, intentamos que poco. Se nos metió el chip eso de que la tierra no da. No, eso es mucho trabajo, toda esa cuestión. Y ese desánimo se expresa en la manera como trabajamos. Es lo que dice aquí. El desaliento, la incredulidad, la duda, nos hace ser trabajadores poco fervorosos. Segundo, ¿cuál? Hagámoslo rápido. No es hombre aquí cuando vamos a sembrar las maticas, saquen la matica con cuidadito, así asado, ¿no? No, abramos un huequito y metemos la mata. ¿Verdad? Lo importante es hacer eso rápido. ¿Verdad que sí? ¿A qué le culpa? El poco ¿qué? Vigor empleado. Y tercero, el reducido estudio.
¿Cuál es la otra? ¿Culpable? ¿Cuál es la... ¿Qué quiere decir eso? Somos muy mediocres en este asunto. No nos gusta estudiar. Lo queremos encontrar todo, ¿qué? Hecho, ¿verdad? Por eso es que es tan chévere imitar métodos. Usted no tiene que darle cabeza a eso. Que otro piense por mí, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer factor? El reducido estudio de los mejores métodos. Piden a gritos, ¿qué? Una reforma. La gente tiene que aprender. ¿Qué dice? La gente tiene que aprender que el trabajo paciente, no afanado, ni apurado, ni de hacerlo rapidito, ni mediocremente, ¿qué? Hará maravillas. Hay mucha lamentación a causa del terreno improductivo, mientras que si los hombres leyeran los escritos del Antiguo Testamento, verían que el Señor conoce mucho mejor que ellos lo referente al trato adecuado de la tierra. ¿Qué dice? Que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trata la tierra, ¿sí o no? Y sabremos que Él sabe más de eso que nosotros. ¿Estamos bien? Es correcto eso, ¿verdad? No estamos forzando nada aquí. Es lo que dice allí. Si leyéramos más los escritos del Antiguo Testamento, Génesis y todas las expresiones del Antiguo Testamento que hemos utilizado con algunos de ustedes, hemos compartido algunos textos del Antiguo Testamento y que vamos a estar compartiendo en estos días, ¿qué veríamos? Veríamos que el Señor conoce mucho mejor que nosotros lo referente al trato adecuado de la tierra. El trato adecuado de la tierra. Aquí está la cita. Después de haberse cultivado durante varios años ciertas porciones del terreno y de haber obtenido sus tesoros, se le debiera conceder descanso y rotar los cultivos. Es la única actividad que la dio como específica. Es la única que dio específica. ¿Importante? Si fue la única que dio específica, o sea que debía aplicarse ¿a qué? A todo tipo de terreno, cualquiera sean las condiciones, es la única que él dio. Bien definida y bien específico, la única actividad. ¿Cuál es? Descanso. El descanso. ¿Y cuál más? Y rotar los cultivos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que vamos a tener bastante para estudiar. Por lo menos le vamos a dar un pincelazo así rapidito por estos campos. A ver si el Señor nos ayuda a restaurar la tierra. Continuaremos la próxima clase.